Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Rey Santo, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, porque, Señor, bendito Rey, Señor, nos trajiste, Señor, de la muerte a la vida, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor, y nos encontraste como oveja perdida, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, por tanto amor, Señor, bendito Rey, manifestado en nuestras vidas, Señor. Aun cuando estamos muertos en delitos y pecados, Señor, Cristo Jesús murió por nosotros, Rey. Gracias, Rey. Gracias porque la muerte del Señor Jesucristo fue vida eterna, Señor, para nosotros, Rey. Señor, gracias porque estábamos muertos en delitos y pecados, Señor. Pero el regalo tuyo, Señor, bendito Dios, por medio de Jesucristo es vida eterna, Señor, para todo aquel que Él cree, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. No nos cansaremos de decirte gracias, Señor, porque aún, Señor, tú lo dices, Señor, que por gracia sois salvos y esto por medio de la fe. Y pues es un don de Dios, Señor. La fe aún, tú nos diste la fe para poder creer en Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque todo lo has hecho, Señor. Todo nos lo has dado. Nos has dado la fe para poder creer en Cristo Jesús. Y diste a tu Hijo, Señor, y que muriera en la cruz, Señor. También, Señor, con un hecho, Rey Santo, real. Para tener muchos hijos, Señor. Gracias, Rey. Porque pertenecemos, Señor, al reino de la luz, al reino tuyo, Señor, al reino celestial tuyo, Rey. Por ser adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Te alabo, Rey. Te alabo, Rey, Señor, bendito Rey. Te bendigo y te exalto, Señor. Gracias, Rey. Gracias por hacer esa elección para con nosotros, Rey. Pero aún tu misericordia es grande, Señor, porque tú dices que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, Señor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. La salvación es para todos, Señor, aquel que cree. Señor, te bendigo, Rey, porque pudimos creer en ti, Señor, no por una religión, Señor, sino cuando nos llamaste, Señor, y creímos y nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados. Te alabo, Padre, y te bendigo, Señor. Gracias, Santo Espíritu de Dios, porque hemos aprendido, Señor, a escucharte y a caminar según tus designios, Señor, a caminar, Señor, en la guianza del Espíritu Santo, Señor, a escuchar tu voz y a obedecer tu voz, Santo Espíritu de Dios. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Y colocamos, Señor, esta palabra para que seas tú trayendo, Señor, la revelación, trayendo el entendimiento, trayendo la sabiduría, la comprensión, la enseñanza. Porque si Yahvé no edifica, en vano edifican los edificadores. Y, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Y que haga esa obra para la cual tú la envías, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.
El Señor los bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Señor que podemos comunicar, podemos expresarnos hacia ustedes, hermanos, por medio de la palabra de Dios, por medio de la enseñanza. Y damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy vamos a trabajar un tema acerca de la muerte, mis hermanos. Ayer en el discipulado estábamos mirando acerca de la resurrección, ¿sí? Como fundamento. Hoy vamos a mirar acerca de lo de la muerte, porque es necesario. Cristo Jesús nos resucita, pero debemos también de entender esto acerca de la muerte, mis hermanos. Y déjeme decirle que, nosotros entendemos que la muerte es la separación de. Y entonces, dependiendo de cómo sea la muerte, entonces asimismo podríamos entender acerca de la separación. Y también debemos de entender que la muerte es una entidad espiritual. ¿Por qué? Si nosotros en la resurrección de los muertos, ¿sí? La parte que estamos hablando el día de ayer, ¿sí? O en el tema de la resurrección de los muertos, entonces ahí nosotros pudimos ver que cuando está el juicio ante el trono blanco, en Apocalipsis capítulo 20, el versículo 12 nos dice la palabra. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Mire, hermano, tan particular, ¿sí? Tan particular porque esta es la segunda resurrección, porque el Señor nos dice, bienaventurados todos aquellos que participan de la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos, ¿sí? Entonces, aquí nos está diciendo que los muertos, no está diciendo vivos resucitados, sino que dice los muertos que fueron resucitados para ese juicio. Dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Cuando estamos hablando del libro de la vida, son todos aquellos que Cristo Jesús les dio vida, y les dio vida eterna, y están allí en ese libro anotados, ¿sí? A todos aquellos que creyeron en Cristo Jesús y a todos aquellos que escribieron desde antes de la fundación del mundo. Entonces nos dice aquí que fueron juzgados los muertos. Sigue hablando de los muertos. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, ¿sí? Y entonces aquí ya no se está hablando, está hablando de personas muertas que fueron resucitadas para hacer ese juicio ante el trono blanco. Y después dice aquí, el mar entregó los muertos que habían en él. O sea que el mar es una entidad. Después dice aquí, la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. O sea que la muerte también es una entidad y el Hades también es una entidad, donde están todos aquellos muertos, ¿sí? Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces dice después en el versículo 14 que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces aquí podemos ver que si nosotros vamos a hablar de muerte, tenemos que entender que es una entidad espiritual. ¿Y dónde se le dio lugar a esa entidad espiritual? Entonces tenemos que ir al principio, tenemos que ir a Génesis.
Entonces el Señor le dice a Adán, después de que lo ha creado, y tenemos que tener en cuenta acerca de su creación, la creación de Adán. Lo podemos mirar en Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces aquí podemos ver que primeramente el Señor nos forma del polvo de la tierra y hace como decir el estuche donde va a colocar el espíritu y el alma, donde estábamos con Él. Por eso es que Él mismo sopla, ¿sí? Sopla en la nariz nuestra, que es el polvo de la tierra, y dice sopló vida, aliento de vida, ¿sí? Y fue el hombre un ser viviente. En otras veces, en otras Biblias dice que fue el hombre un alma viviente. Entonces, el aliento de vida es nuestro espíritu y fue el hombre un ser viviente es de el alma. Entonces, aquí vemos cómo el Señor sopla sobre ese polvo y coloca, así como el Señor Jesucristo cuando resucitó de entre los muertos y sopló sobre los discípulos, sopló Espíritu Santo. Asimismo, porque ellos tomaron vida espiritual, porque ellos allí, por decirlo así, ellos habían creído en Jesucristo, pero no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. Así como nosotros, cuando nosotros nacemos de nuevo, que viene el Espíritu de Cristo y viene el Espíritu Santo como sello en nuestras vidas. Entonces, en ellos sopló y ellos tuvieron esa vida espiritual, ¿sí? Entonces, nosotros podemos mirar esta parte de la creación del hombre. Entonces, en el versículo 16, el Señor está hablando y nos dice: Y mandó Yahvé Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, mis hermanos, aquí nos está diciendo ya el Señor algo y nos está diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces nos dice la palabra de Dios, nos muestra en los estudios, en los originales, nos dice allí es de que dice morir, o sea, 2 veces morir, dice allí en el texto bíblico original, nos habla de esto, que allí se está escrito es 2 veces morir, y esto es un hebraísmo que lo que significa muriendo, morirás. Y luego vemos que Adán no muere del todo cuando él come del huerto del Edén. Fue una muerte progresiva o paulatina que le dicen eso. Sí, así fue muriendo. Sí, entonces nosotros vemos que el hombre tiene una cúspide de donde viene a un vigor y después empieza a decrecer, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que igualmente mirar que dice morirás muriendo. Entonces el Señor nos está mostrando, hermanos, porque el hombre estaba en el Edén, que es en el lugar de delicia, así como nosotros estar en el reino de Dios. Esto es lo que tenemos que entender. Y el hombre estaba en un estado espiritual, un hombre físico y espiritual. Físico como tal, con carne y hueso, pero también era espiritual porque el Señor le hablaba y él se paseaba en el huerto, y entonces Adán conversaba con el Señor, tanto así que el Señor le coloca a ponerle los nombres a los animales. Entonces vemos la sabiduría, la inteligencia que tenía ese hombre como tal. Hermanos, imagínense en colocarle los nombres a los animales, y el Señor le puso esa tarea a Adán de colocarle todos los nombres a los animales. Entonces este hombre era un hombre inteligentísimo, ¿sí? Ahora, entonces debemos de entender cuál era el plan de Dios. Usted tiene que imaginarse, o sea, el jet ser de Dios. Usted tiene que conectarse con la imaginación de Dios, y usted tiene que pensar, hermano,
¿Cuál era el plan de Dios? Al crear la raza humana, al colocar primeramente a Adán, y que nosotros pudiéramos observar la capacidad del ser humano en el Edén, en ese lugar espiritual de delicia, y que este hombre iba a reproducirse allí dentro del Edén e iba a extender el Edén en toda la tierra, en toda la faz de la tierra. Diga, mi hermano, hágase esta pregunta: si el hombre y la mujer no hubiesen muerto, o sea, no habría muerte física, corporal. Si el hombre no hubiera transgredido ese mandamiento, si ahora somos 7 millones de seres humanos, 7,000 millones de seres humanos, ¿cómo sería si no hubiesen muerto toda esa cantidad de hombres? ¿En dónde estarían? ¿En dónde cabrían? Y ahora entonces, ¿cómo sería la inteligencia, la sabiduría de todo lo que el Señor le había puesto en sus manos? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Si ahora el hombre caído ha ido a la luna y ha mandado sondas a Marte y a otros lugares, si el hombre caído ha hecho toda esta tecnología que tenemos ahora, ¿cómo sería un hombre que no hubiese caído? ¿A dónde estarían? Y entonces lo podemos ver en el tema del sacerdocio de Melquisedec, la parte 3. Allí vemos que el Señor viene y planta su trono en la tierra. Y esto es muy importante porque las naciones van a tributar allí al trono de Dios, la Nueva Jerusalén. Allí van las naciones a tributar. Entonces el plan de Dios no se ha terminado. El plan de Dios no fue obstruido por Satanás. El plan de Dios sigue vigente, hermanos. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que entender. Si el hombre no hubiese caído, o sea, sería algo totalmente diferente. Entonces, desafortunadamente, la serpiente engañó a Eva y Eva le dio a su marido y su marido comió y todos dos cayeron. Entonces, al caer, entonces se cumple lo que el Señor dice: morirás muriendo, ¿sí? Entonces, físicamente entró la muerte para ellos, ¿sí? Morirás muriendo. Y espiritualmente, cuando los sacaron del Edén, hubo la muerte espiritual. ¿En qué sentido? Porque había una transgresión. Entonces el Señor hace un sacrificio. Allí, si nosotros lo vemos en Génesis 3, el Señor hace sacrificio, ¿sí? Y los viste con pieles a Adán y a Eva. Entonces nosotros podemos mirar, hermanos, que antes de que los hubiese sacado del Edén, hubo una redención, hubo un perdón, ¿sí? Por ellos. Y aquí nosotros podemos entender que antes de que salieran del Edén, y que colocaran este querubín con una espada encendida que se revolvía por todos los lados, antes de que fuera eso, el Señor hace un sacrificio por ellos. Y entonces lo dice aquí: Yahvé Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces podemos entender que hubo un sacrificio, un derramamiento de sangre, que este es el principio eterno de Dios. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y podemos ver que en la ley de Moisés también se manifestó aquello de el derramamiento de sangre de animales para cubrir el pecado. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos entender que
la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces podemos entender que en esa transgresión de Adán y Eva entró la muerte. O sea, entró una muerte tanto física como espiritual. ¿Por qué? Física, porque desde ahí empezaron a morir todos los hombres. Y espiritual, porque a ellos los sacaron del Edén. Aunque el Señor les seguía hablando a ellos, y nosotros podemos ver más adelante con Caín y Abel, hermanos. La palabra de Dios nos muestra en Génesis capítulo 4, y quisiera que lo miraran en la Biblia textual, mis hermanos, que es bien tremendo, porque el Señor visita cuando Caín y Abel hacen una ofrenda hacia el Señor, y entonces Abel, como era pastor, él ofrece de lo más gordo de su manada, mientras que Caín era agricultor de tierra y él presenta ofrendas sobre los frutos. Pero, ¿qué fue lo que el Señor le enseñó a Adán y a Eva? Fue un sacrificio donde los vistió, donde hubo un derramamiento de sangre. Y entonces miremos lo que dice el versículo 1 del capítulo 4. Conoció a Adán a su mujer Abat, y concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: adquirí varón de parte de Elohim. Y volvió a dar a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Andando el tiempo, sucedió que Caín presentó como sacrificio a Adonai una porción del fruto del suelo, y Abel presentó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos, y Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Y se enojó Caín en gran manera, y decayó su semblante, y dijo Adonai Elohim a Caín: ¿por qué te enoja esto? ¿Y por qué está abatido tu semblante? Si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? He aquí, la ofrenda por el pecado aún está a la puerta, anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. Miren, mis hermanos, cómo es de tremendo esta traducción. Se llama la Biblia textual, y nos dice que aún, dice, el Señor le está diciendo a Caín: he aquí, la ofrenda por el pecado aún está a la puerta anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. O sea que nosotros podemos ver lo que hizo Abel. Abel presentó una ofrenda correcta por el pecado, y era un derramamiento de sangre de aquel cabrito que presentaba. Mientras que Abel presentaba era el fruto del suelo. Y hermanos, entonces aquí se está presentando una ofrenda por el pecado. Y debemos entender que los patriarcas en adelante empezaron a hacer altar y a presentar su ofrenda. Abraham es un hombre que hizo altares y le enseñó a sus hijos. Y podemos ver con Noé, cuando hubo el diluvio, lo primero que él hizo fue un altar. Y entonces allí el Señor hizo el pacto con Noé y mostró el arco iris, que no iba a destruir más la tierra por esas situaciones de un diluvio. Entonces nosotros podemos entender que la muerte física se manifestó y la muerte espiritual también se manifestó, y tenía que haber un sacrificio, que es lo que el Señor habla y le dice a la serpiente en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Entonces aquí nos está hablando acerca de un redentor, de uno que le heriría en la cabeza a la serpiente. Y desde ahí empieza la situación de Satanás impedir que se viniese ese Mesías, ese Salvador, el Señor Jesucristo. Y por eso fue que empezó a dañar la genética en Génesis 6. Empezó a dañar genética para que asimismo no viniese ese Salvador, no viniese ese Redentor. Y por eso es que dice el Señor que halló gracia a los ojos de Noé, porque Noé era perfecto en sus generaciones. Entonces, mis hermanos, aquí nosotros podemos ver que hubo una muerte física y hubo una muerte espiritual en el hombre. Satanás se enseñoreó del hombre y hasta que vino el Mesías. Si nosotros miramos entonces en Romanos capítulo 5, versículo 12, el versículo que habíamos leído anteriormente, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y nosotros entonces podemos mirar en Génesis capítulo 5, cómo el Señor habla y dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Óigalo bien. Entonces el Señor creó a Adán, lo creó a imagen y semejanza de Dios. Y en el versículo 2 nos dice entonces: varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fue creado. En el versículo 3 nos dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, mire, aquí vemos la gran diferencia. A Adán y a Eva los creó Dios y los hizo a imagen y semejanza de Él, ¿sí? Pero aquí nos dice que Adán engendró otro hijo, o sea, a Caín y Abel, pero engendró a Set. Y dice: engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. ¿Qué quiere decir entonces esto? Nos está diciendo lo que nos dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, esto es lo que el Señor nos muestra en Génesis 5, que Adán y Eva tuvieron un hijo conforme a su imagen y conforme a su semejanza, en pecado. Y desde ahí es que todos los hombres que nacen de matriz de mujer, fecundados por un hombre, todos ellos nacen conforme a la imagen y a la semejanza de Adán, en pecado. Entonces, en la secta católica romana, allí es donde dicen que es el pecado original, ¿sí? Pero déjeme decirle, hermano, que en el versículo 17 de Romanos 5 nos dice: si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces aquí nos está diciendo, hermanos, que para esa muerte espiritual y aún para la física también hay remedio. ¿Sí? Dice: pues por si la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea, que somos justificados en Cristo Jesús. En Primera de Corintios capítulo 15,
que nos está hablando acerca de la resurrección de los muertos. Y nos dice en el versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces nos están hablando de Adán y de Eva, que ellos fueron, o sea, cuando el Señor sopló del espíritu, el ruaj, ¿sí? Y ellos fueron almas vivientes. Y el postrer Adán, que es Cristo Jesús, es espíritu vivificante. O sea que esa muerte espiritual que nosotros tuvimos, en Cristo Jesús nos la vuelven a dar. Solamente en Cristo Jesús está esa vivificación de nuestro espíritu. En ningún otro hay más esa esperanza de vida. Y hermano, entonces nosotros podemos ver de que hay una muerte física y también hay una muerte espiritual. Y que en Cristo Jesús somos vivificados. O sea que nacemos de nuevo y nuestro espíritu es vivificado. O sea que nos acercamos nuevamente a Dios. Por eso es que el Señor dice que es la reconciliación, ¿sí? Y que en Cristo Jesús tenemos la reconciliación con Dios, o sea que nos volvemos nuevamente amigos de Dios. Dios se vuelve amigo nuestro porque por el pecado somos enemigos. Entonces, dejemos de entender que en Santiago capítulo 4, versículo 4, aún el Señor nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ahí podemos ver que nosotros como creyentes en Cristo Jesús tenemos vida. Y en Santiago capítulo 1, versículo 13 nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, hermanos, aquí el Señor nos está hablando y por medio de Santiago nos está diciendo que nosotros, cada uno de nosotros, o sea, esa concupiscencia que tenemos dentro de nosotros. Mire, hermanos, que aquí no está hablando de Satanás y nosotros no podemos echarle la culpa a Satanás, así como lo hizo Eva. Eva le dijo, la serpiente me engañó. La serpiente hizo una operación de colocarle ese deseo en su corazón, de querer anhelar ese fruto. Ese fue el trabajo de la serpiente en Eva, y Eva lo anheló y pudo más ese anhelo en su corazón que la obediencia al Señor. Y por eso ella dice, la serpiente me engañó. Pero mire, hermano, aquí nos está diciendo la palabra de Dios en Santiago capítulo 1. El versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Y por eso es tan importante el trabajo de la limpieza del corazón, mis hermanos, que nosotros tenemos unas ministraciones allí en YouTube. Tenemos unas ministraciones acerca de todos esos anhelos y todas esas cosas que están en el corazón. Y dice que es atraído y seducido. O sea, todos esos deseos, esas concupiscencias que hay en nuestro corazón, por ellos somos atraídos y somos seducidos. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, o sea, que he quedado satisfecho de eso aquí, da a luz el pecado. Que es lo que el Señor nos dice, que oíste que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que desea una mujer en su corazón ya ha adulterado, o sea, ya ha pecado. Eso es lo que dice. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, o sea, una separación entre Dios y el hombre.
Déjenme decirle, mis hermanos, el hombre es el que se separa de Dios. Dios siempre estará allí. Y nos lo dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 en adelante. La palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aleluya. Hermanos, esta es la fidelidad del Señor. En Efesios capítulo 5, versículo 17 nos dice la palabra. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces el Señor nos está diciendo que hay una disolución por el embriagarse. Entonces por el pecado va a haber una disolución. Somos nosotros los causantes de esa disolución. El Señor siempre estará allí con nosotros, estará en la fidelidad del Señor. Y en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 nos dice: no apaguéis el Espíritu de Dios. O sea que en esas situaciones que nosotros podemos afectar aún el Espíritu Santo. O sea, nosotros podemos contristarlo, nosotros podemos afrentarlo, nosotros podemos aún apagarlo. Entonces, esto es un caminar, es un avanzar hacia la muerte, mis hermanos, una muerte espiritual donde Cristo Jesús nos dio una vida, ¿sí? Nos dio vida en nuestro ser espiritual. Y nosotros entonces podemos hablar acerca de esa muerte física, pero también igual como en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces hay una muerte física, hermanos, que ya es inevitable, pero como dice la palabra de Dios, al que esté muerto, aunque haya creído en Cristo, vivirá. O sea que es la resurrección, de lo que hablábamos en la doctrina acerca de la resurrección. Entonces, y es la transformación de nuestro cuerpo. Entonces, podemos decir que la muerte aún es vencida. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 1, la palabra de Dios nos dice, en el versículo 17 nos dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Queriendo decir que el Señor triunfó sobre la muerte, mi hermano. Cuando el Señor resucitó de entre los muertos, Él tomó las llaves del Hades y tomó las llaves de la muerte. Y en Apocalipsis capítulo 6 podemos ver que, como estábamos mirando anteriormente, que la muerte es una entidad, y lo podemos ver cuando sueltan el caballo amarillo. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí en el versículo 8 entonces nos está diciendo que le fue dada potestad. O sea que no hay nada que pueda pasar por encima del Señor. Y este caballo amarillo, que es el Señor el que desata los sellos. Déjeme decirle que es el Señor el que desata el sello y envía ese caballo amarillo, y nos dice allí que tiene por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y nosotros veíamos anteriormente en Apocalipsis cómo la muerte y el Hades eran lanzados al lago de fuego, que era la segunda muerte. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos ver que el Señor quiere, hermanos, que nosotros podamos
tener vida eterna en Cristo Jesús, y por eso está la sangre de Cristo. Y en Apocalipsis 12 nos habla de la sangre de Cristo, la cual nos limpia el pecado, hermano, nos limpia para ese perdón de pecado el cual hayamos hecho. Y entonces allí a mí me llama mucho la atención, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estoy leyendo Apocalipsis 12:11, y me parece excelente que nosotros tengamos en cuenta que cuando hay esa situación de esa concupiscencia y que hemos pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, hermanos, tenemos esa forma nosotros de levantarnos sobre esa muerte espiritual, esa muerte que tenemos, ese abandono del Señor, por decirlo así también. Entonces, tenemos la muerte física, tenemos la muerte espiritual, tenemos la segunda muerte, y esto yo quiero enfatizar un poquito en esta muerte segunda. Y nosotros vemos que todos aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, que esa es la muerte segunda. Y el Señor Jesús nos lo habla también allí en Juan 5, hermanos, versículo 24 en adelante. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron vivirán. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver, entonces, los que estaban muertos espiritualmente creyeron en Cristo Jesús y les dio vida eterna, ¿sí? Y aquellos que no creyeron en Cristo Jesús, que van a ser para condenación perpetua, como lo dice en el versículo 29, dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, o sea, la muerte segunda, el lago de fuego. Entonces, esto es importante que nosotros lo podamos entender, mis hermanos, la oportunidad que estamos teniendo aquí en Cristo Jesús. Y que esa muerte física también es reparada con la resurrección de los muertos para vida, como lo dice el Señor en el versículo 29. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. La muerte física entonces es reparada en una resurrección para vida. La muerte espiritual, tenemos la sangre de Cristo, mis hermanos, tenemos a Jesucristo como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, y si hubiéramos pecado, pues tenemos su sangre para el perdón del pecado y volver a la reconciliación con el Señor. La muerte, ahora vamos a mirar esa muerte que nosotros los creyentes debemos apuntar, y es la muerte para una vida espiritual, como nos lo dice el Señor en Lucas 9, versículo 23 nos dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces aquí el Señor aún nos muestra, hermanos, nos está diciendo, tome su cruz, y la pregunta es, ¿para qué llevamos la cruz? Y esta cruz es para colocar allí ese hombre viejo, porque como tenemos una novedad de vida y somos unas nuevas criaturas, entonces ha de manifestarse Cristo Jesús en nuestras vidas. Tanto así que en Juan 3:30 nos dice Juan el Bautista: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Entonces esto es algo profético, mis hermanos, en lo cual nosotros debemos de entender que nosotros debemos de
menguar, o sea, es Carlos Enrique, debe de menguar, debe hacerse cero y que Cristo Jesús crezca y tome todas aquellas áreas que necesitaba ser entregadas. Cuando nosotros entregamos todas estas áreas, el Señor empieza a tomarlas por medio de su Santo Espíritu, a repararlas y a manifestar a Cristo Jesús. Entonces, cuando nos está hablando de que una muerte donde yo tengo que esfumarme, donde yo ya no exista, sino que se manifieste Cristo Jesús. Entonces el Señor está diciendo, es necesario, ¿sí? El que quiera ser mi discípulo, el que quiere ir tras de mí, niéguese en pos de mí, ¿sí? Niéguese a sí mismo. Entonces, este es el ejercicio, el de negarnos a nosotros mismos, es de morir, y de tomar la cruz es para que nosotros estemos juntamente crucificados con Cristo, como nos lo dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces, queriendo decir que debemos también estar crucificados juntamente con Cristo, pero no va a ser así como lo muestran allá en esos países en Semana Santa y que la gente se crucifica en una cruz. No, hermano, es la cruz que nosotros llevamos, de ir dando muerte a ese hombre viejo, colocarlo en la cruz, y que de allí, cuando estemos muertos, como dice el apóstol Pablo, dice que estoy crucificado con Cristo, es para una muerte y después para un nacimiento del Espíritu, mis hermanos, que ya lo hemos hablado anteriormente. Entonces, tenemos la muerte física de Adán y Eva por la desobediencia. Tenemos la muerte espiritual en que ellos vivieron y que Cristo Jesús la repara, esa muerte espiritual, y nos vivifica. Tenemos la muerte a que todo discípulo debe apuntar, de estar crucificado juntamente con Cristo. Y tenemos la muerte segunda, que es para aquellos que no aprovecharon, que quedaron allí en su pecado y que son condenados, como nos lo dice en Apocalipsis 2:11. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Entonces aquí nos está diciendo que aún el creyente debe de vencer para no sufrir daño de la muerte segunda. En Apocalipsis 20:5 nos dice: esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aleluya, gracias Señor, porque esta es la parte importante que el Señor nos da de esperanza para que nos guardemos en santidad, para que nos guardemos en pureza, para que caminemos en las obras de justicia, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y en Apocalipsis 20:14 nos dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, mis hermanos, aún la muerte como tal, o sea, la entidad espiritual muerte que estamos hablando, en 1 Corintios 15:26 nos dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En el versículo 54: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Y entonces, hermano, nos habla
que esta muerte va a ser lanzada al lago de fuego. Y debemos entender entonces que aquí, como nos está diciendo, que el poder del pecado es la ley. ¿Por qué? En la palabra de Dios, en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6, y nos está hablando el Señor acerca del ministerio de condenación, y nos habla acerca de la ley de Moisés, que es el ministerio de condenación y que es el ministerio de la muerte. Entonces, este ministerio de Moisés, o sea, la ley, es la que nos dice aquí la palabra de Dios en 1 de Corintios 15, 54, que dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es la que manifiesta el pecado. Damos gracias a Dios que envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener esa vida eterna, reparar. El Señor repara eso que hizo el hombre, esa transgresión que hizo el hombre, mis hermanos. Pero igualmente tú y yo debemos de tener en cuenta cómo estamos delante de Dios. Y si tú no has recibido al Señor Jesucristo en tu vida, hermano, tienes tiempo de hacerlo. Tienes tiempo de decirle al Señor que te perdone toda tu maldad, que te perdone todo tu pecado. Puedes decirle: Señor, he entendido, Rey Santo, Señor, que tú estás dándome oportunidad para vivir eternamente contigo, Señor, y para que mi pecado sea borrado, Señor, bendito Rey. Señor, quiero, Señor, bendito Dios, esta vida eterna, Señor. Señor, quiero caminar contigo, Señor. Quiero, Rey Santo, Señor, agradarte, Rey. Y sé, Señor, que el Santo Espíritu de Dios, cuando venga a mi vida y cuando tú vengas a mi vida, me vas a ayudar, Señor, con aquellas cosas que me son difíciles, Señor, de entregar, difíciles, de aquellas cosas que muchas veces me he propuesto, Señor, y he vuelto a caer, Señor. Pero ahora entiendo que eres tú, Rey, el que me puede dar la fuerza, Señor, el que me puede dar la valentía, Rey, pero aún necesito que mi espíritu sea vivificado. Dile al Señor: Señor, necesito que mi espíritu sea vivificado. Ven, Señor, yo te abro la puerta de mi corazón y mi vida y te recibo, Señor, como mi Salvador y como mi Señor, Rey Santo, para que dirijas mi vida, Rey. No quiero seguir caminando así como lo he caminado, Rey, y en mis propias fuerzas he querido, Señor, bendito Rey, agradarte, pero no he podido. Ahora entiendo que eres tú el dador de la vida, que eres tú el que vivifica mi espíritu, el que me reconcilia con Dios nuevamente, Señor. Gracias. Señor, quiero abandonar, Señor, el pecado y quiero abandonar, Señor, esa situación espiritual de muerte, Señor. Dame vida, Rey. Entra a mi vida, Señor, y yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador, y creo que tú moriste en la cruz, Señor, por mí, y derramaste tu sangre que me limpia el pecado, Señor, y creo que resucitaste entre los muertos, Señor, para darnos vida eterna, Señor, y estar eternamente contigo, Rey. Te damos gracias, Rey. Te bendigo y te exalto, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y por medio de tu Santo Espíritu te pido, Señor, que me guíes en esta nueva vida, Señor, que tú me das. Amén.